cuál es el nuevo método o la metodología que se está utilizando en tenis, el hablar de si se separa la técnica de la táctica cuando hablamos de entrenar tenis, el tema de la formación a nivel mundial y en España, cómo ha evolucionado esa formación actualmente, si está mejorando, subiendo, hay menos gente interesada. Además de todo esto, hablaremos también de los detalles de ese proceso de la elaboración de mi libro, del entrenamiento de tenis. Y sin más, quería comentaros que en esta ocasión volvemos con bola de match, pero yo no vuelvo como entrevistador, sino que me van a entrevistar. En este caso ha sido Rafa Martínez, que él está en la Federación Internacional de Tenis. Y bueno, pues hemos intentado hacer ahí ese intercambio y hay algunos puntos que creo que serán bastante interesantes. Sin más, vamos dentro con la intro. Bueno, Tony, buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos, que como van a ver hay nuestros, o más que nada tus oyentes, pues hoy se ha cambiado un poquito el rol, ¿eh? Entonces voy a ejercer yo un poco más de entrevistador, y tú vas a pasar al otro lado, ¿no? Y la Vas explicación un poco al otro bando de entrevistado. Fuiste el que me lo propusiste y digo, pues yo creo que debería de ser Rafa. Además, mira, tutor de la ITF, o sea, de la Federación Internacional de Tenis. Molaba y además que no me ha querido pasar guión ni nada. Vamos a tirar un poco así con lo opuesto. Él prefería ir haciéndome preguntas y bueno, que compartiéramos. Perdona que a veces se me va a ir el rol a mi zona, pero seguro, prefiero que seas tú el entrevistador total. seguro que nos pasa a los dos. Yo también sin querer muchas veces en algunos temas que salgan, seguro que me voy también, como normalmente yo soy el entrevistado también, Ok. y aprovecho ya para pedir disculpas, porque como normalmente no estoy en este rol de entrevistador, pues seguro que no soy el mejor para hacerlo, pero bueno, trataremos de que sea interesante. Y, y bueno, la primera pregunta va relacionada con esto que estamos hablando, ¿no? Porque yo creo que esta entrevista que me hiciste fue en 2023, creo que por abril, o sea que ha pasado un tiempo, cuando te hice esa propuesta, ¿no? Que tú siempre preguntabas a todos los entrevistados que propusieran a alguien para futuras entrevistas. Yo recuerdo que dije que, bueno, pues que un buen entrevistado serías tú. Y mi primera pregunta va en esa línea, ¿no? ¿Por qué ahora, y después de haber pasado todo este tiempo, pues nada, te has animado a hacer esta entrevista? Cuéntanos un poquito. Pues a ver, te cuento más o menos. Era verdad que en aquel momento empezaba y mi idea principal era tomar nota, vamos a decirlo así, coger nota de toda la gente que pasaba por bola de match. Sigo con esa curiosidad y no sé, en aquel momento prefería estar en este rol, a lo mejor ni siquiera me había preparado. Cuando ahora tampoco es que me vea muy preparado, pero sí es verdad que tengo como más notas, tengo más conocimientos, sí que incluso he podido un poco capturarlo y agruparlo todo en un libro y percibía que a lo mejor ahora sí podía, no sé, transmitir a la comunidad. Y es verdad que me lo había dicho más gente. Y de hecho hay gente, ahí dentro de la comunidad Bola de Match, había personas que me habían dicho, pero ¿quién es Tony Fonseca? Que estoy viendo muchos podcasts y tal, pero no sé ni quién es. Y además lo he buscado en la web y no hay, no, como que no está tu currículum, ¿sabes? No sé si es por humildad, me lo escribían. Y yo decía, si es que no quiero saber quién es Tony Fonseca, lo que me interesa ahora mismo sobre todo es los entrevistados, que sí que me interesa mucho que pues tomar nota de ellos, sí que creo que son referentes en el mundo del tenis y me gustaría compartir esto porque va a aportar mucho a la gente del tenis. Y de hecho, de las primeras conversaciones que tengo es contigo, es con Lolo y es con Freddy. Y llega un momento donde, joder, yo creo que esto mola, que esto habría que grabarlo. Y entonces, pues nada, los tres me dijisteis que sí, y yo creo que sois pues, de los primeros, entre comillas. Estáis en el top 5 seguro, de los primeros que. Si no estáis ahí fue porque a lo mejor no coincidieron las fechas. Pero vamos, fuisteis de los primeros por el tema este. De hecho,
la mayoría estáis en audio, solo. Luego ya nos pasamos, con María sí que nos pasamos a vídeo y audio. Aprovecho para decir esto, que estamos también en vídeo, por si alguien quiere ver algo, si compartimos la pantalla por algo. Esa fue un poco la idea. Por curiosidad fui tomando notas y bueno, pues ha pasado ya un tiempo, estoy un poco más armado, vamos a decirlo así, y digo, es mi momento. Genial. Y bueno, has comentado que quizás una de las razones que, bueno, hay, para comenzar ya sin estar de acuerdo, no estoy de acuerdo en que dices que no estabas preparado. Yo creo que llevas ya muchos años ahí al pie de Gracias. cañón con muchas cosas que compartir, pero quizás ahora te has lanzado a escribir un libro. Aunque yo sé que tenías algunos libros electrónicos y demás, pero quizás, digamos, ahora algo más, entre comillas, en serio. Em, Cuéntanos un poquito, porque además en estos últimos días y ya he visto que lo has lanzado, he podido ver incluso ahí la portada y demás. ¿Nos contarías un poco el proceso en cuanto a cómo lo has hecho, si has contactado con alguna editorial que te han ayudado a hacerlo? Bueno, como un entrenador de tenis se lanza a Monta escribir esto, un ¿no? libro y cómo llega al parto. Vale. Nada, ni editorial ni nada. Como entrenador de tenis, llevo el cesto, contrato las clases, hago las pistas, pago las luces, no sé, un poco todo, ¿sabes? Entonces el libro igual. Sí es verdad que en la portada le dimos 1 millón de vueltas y sí que después de un montón de propuestas, pues noté yo que necesitaba a alguien. Entonces ahí sí que no la ha diseñado Sara Ruiz y, y nos ha echado una mano más gente porque dudas, tienes 2 o 3 portadas, no sabes bien cuál, y luego tuvimos bastante lío con cómo se llama. ¿Cómo se llama, Rafa? Si lo quieres hacer bien, es muy complicado. Porque si tú le pides a la gente cómo se llama, o estudias las keywords más famosas de Google, o le preguntas a la inteligencia artificial, todo el rato te dice, domina tu tenis, eh, guía definitiva del éxito al alto rendimiento. Entonces, no quería ese engaño, vamos a decirlo así, ¿sabes? Y claro, cada palabra había que medirla mucho. Entonces, el título al final, pues, entre las keywords más famosas está clases de tenis, tampoco me gustaba. Luego, guía definitiva, pues fue una palabra pues, que no me sonaba, ¿no? Tampoco es definitiva. Yo creo que ahora mismo sí que puede ser una guía, ¿vale? Me gustaba la idea de método, de sistema, pero sistema no sé si es un sistema lo que se propone en el libro. Entonces había que darle vueltas. Sí que tenía muy claro lo de que iba a ser para padres, para jugadores y para entrenadores. No solo para entrenadores. Eso lo tenía muy claro y eso era importante. Y para no hacerlo solo para entrenadores, pues teníamos que buscar también un lenguaje que no fuera muy academicista. Entonces el tono todo el rato es un tono narrativo didáctico. No es un tono de mucha terminología, de mucho... Es verdad que hay café para muy cafeteros, ¿vale? Como el de entrenamiento cognitivo, el entrenamiento de constreñimientos, que tengo un artículo contigo del entrenamiento de constreñimientos para la ITF, para la Federación Internacional de Tenis, y me lancé un poco yo solo y es verdad que te lo tienes que trabajar más porque no sabes bien los formatos de Amazon. Requiere como un formato y luego encima, pues como hay gente que le gusta el libro y hay gente que le gusta la versión Kindle de leerlo en el libro electrónico, pues ya para INRI digo, lo saco también en audiolibro y el audiolibro también ha sido complicado hacerlo, ¿vale? Complicado entre comillas porque te tienes que gastar una pasta en hacerlo con Eleven Labs o con otra plataforma y que se quede más o menos bien hecho, no con una voz metálica de IA y tú le vas pasando los textos y a ver cómo te traduce las tablas. Entonces, es verdad que esto se gestó, me comentabas abril del 23. Yo empiezo a hacerlo en agosto del 23. O sea, en agosto del 23 empiezo a decir, ostras, tengo ya muchas notas de gente
voy a intentar organizarlo en carpetas y voy a ir tomando yo notas. Y por eso hacía las transcripciones, porque de las transcripciones iba cortando y pegando. O sea que es un libro, lo pongo al final, oye, toda esta gente me ha ayudado y entre ellos, pues toda la gente que ha pasado por el podcast, porque todos los jugadores que yo he tenido, intercambios que he tenido, entre otros contigo un montón, pues con Lolo, con Freddy, con José Luis, con un montón de gente que al final esos intercambios, pues iba yo tomando mis notas y ya está. Creo que te he medio contestado, no estoy totalmente seguro. No, perfecto, perfecto. Sí, y enlazando con esto último que has dicho, porque yo muchas veces cuando alguien pues como en este caso, ¿no? Rafa, pues mira este libro, y tú has dicho ahora, al final lo pongo, ¿no? De dónde sale todo esto. Y creo que esto es algo importante en un libro, ¿no? Porque muchas veces vemos libros donde yo digo que muchas veces yo voy al final del libro para ver las referencias, ¿no? Para ver de dónde sale toda la información, porque, bueno, pues por supuesto hay genios, pero normalmente cuando uno escribe algo, o sobre todo en temas más científicos, etcétera, uno lo que hace es basarse en lo que ya hay y a partir de ahí proponer o dar un pasito más. Entonces, sí que me gustaría que nos contaras cómo ha sido ese proceso de documentación o, como nos has dicho, ¿no? Alguna de esa información la has sacado de las entrevistas, pero ¿de dónde más? Es decir, ¿cómo te has nutrido de toda la información y cómo has ido estructurándola y demás? ¿Nos cuentas un poco ese proceso? De la gente también. Me explico. De la comunidad Bola de Match. Yo, desde que saco el podcast, empiezo, bueno, y gente fuera de Bola de Match, entre comillas, pero empiezo a publicar una newsletter semanal. Esto lleva 3 años publicándose y entonces hay gente que a lo mejor le gusta un artículo y te dice, oye, este artículo me ha gustado, pero yo tengo este problema con mi hijo de que pues no gana partidos, se pone muy nervioso. Total, que de esa pregunta yo empiezo a investigar, empiezo a ver artículos. Ahora con la IA mola porque le puedes poner, tiene algún GPT específico donde tú le dices, oye, dime de esto artículos que sean nuevos, que estén contrastados, que tengan un DOI verificable. Y le voy como preguntando, me va dando y sobre lo que voy leyendo voy montando ese post. Entonces, todas las semanas, al crear el post, iba cogiendo referencias y de ahí iba metiendo en carpetas un poco la información. En el post lo que hacía era como muy reducido, porque la gente pues quiere leer un folio 2 semanal, no quiere leer más y entonces, bueno, si quiere leer más, pues, pues tiene ya que buscar un artículo o un libro, algo más gordo, ¿vale? Pero de ahí es de donde iba sacando. O sea, iba buscando como bibliografía, iba buscando cosas y a partir de ahí voy montando como las carpetas. Es verdad que luego tienes un problema de qué quitas y qué pones. No sé si me explico. Me meto en un capítulo de psicología, no soy psicólogo, aunque me encanta y he leído un porrón y es algo que cada vez le doy más importancia. El otro día escuchaba otro de la comunidad que me puso, ¿tú te acuerdas de que dijiste en no sé qué vídeo una conferencia de Alejo? Pues yo la tengo grabada, ¿quieres que te la mande? Hostia, claro que sí. Y decía Alejo en esa conferencia que dio en Bilbao, o en San Sebastián, perdón, y decía, el 90%, el 80% es mental y físico. Cada vez lo tengo más claro y tal, porque... Y yo pensaba para mí, tú fíjate, o sea, la importancia que le da a lo mental. Es que tengo que hacer un capítulo de lo mental, aunque lo diré por ahí en algún momento, de, oye, no soy psicólogo, pero creo que se ha quedado más o menos chulo. El de los padres, meter un solo capítulo o dos, o así. El de preparación física, como bien has dicho, ya tenía varios ebooks, pues no hay nada de preparación física porque ya sí que tenía aparte varios ebooks solo de preparación física y un curso online solo de preparación física. Entonces sí que me interesaba más pues otras partes, pero no sabes bien qué quitar y qué poner para que tampoco se quede un tocho de 400 páginas, ¿sabes? Se nos han quedado 241 y después de quitar y de seleccionar y de ajustar, creo que está bien, que es un libro normal, vamos a decir, empaginado, que se me ha quedado bien, que si no
podía haber igual tirado demasiadas páginas y había sido una locura. He preferido un poco ir ajustando y quedarme con la carne buena, buena, buena. Sí, imagino que también es un reto, ¿no? Porque ese dilema entre, claro, lo meto todo, porque además tú que eres un apasionado, ostras, todo parece interesante, pero claro, si tú haces un libro de 800 páginas dirigido a gente muy especializada, pues claro, al final puedes correr el riesgo de que sea como un tostón en un cierto momento, ¿no? Que no lo es, pero me refiero en cuanto a la extensión. Y por otro Ya. lado, claro, dices, sí, soy también muy restrictivo, se me queda en un manualcillo que... Entonces, imagino que también es un reto. Es un reto el que dejas y que aportas. Y bueno, era interesante el tener un equilibrio. Y el tono, a mí me preocupaba mucho el tono, Rafa, que no fuera específicamente académico, pero que tampoco los académicos me pudieran decir, joder, no hay café para muy cafeteros, ¿sabes? A ver, creo que el café hay súper cafetero, es sobre todo artículos científicos, pero que se quedara algo también chulo en cuanto a que no me lo pudieran, entre comillas, echar muy, muy para atrás. He intentado basarme también en muchos artículos. Claro, de nuevo, yo creo que ese es otro de los retos que en general en el deporte y en el tenis en especial es algo que creo que es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Que por un lado tenemos publicaciones muy científicas que muchas veces es difícil que lleguen a la pista, al entrenador, al día a día. Y por otro lado, pues podemos tener información un poquito que no sabemos muy bien de dónde sale, no está basada en evidencia, ¿no? Entonces también otro reto que pienso que tenemos es encontrar esta forma de unir, ¿no? La ciencia, la investigación con la práctica, con la parte aplicada. Y seguro que, bueno, pues este libro puede ser ahí un buen ejemplo de ello. Es que yo lo entiendo así. Perdona que te corte, es que lo entiendo con que en la experiencia que tiene el entrenador de pista, la experiencia del jugador, cuando el jugador te dice, es que así, cuando yo lo hago así, me molesta un poco el hombro. Entonces dices tú, a ver, la biomecánica me dice esto. Yo ahora estoy con Kovacs, que ese tío es un genio de lo del saque, o sea, un genio. Por eso hago lo del bonus del saque basándome en él, porque me parece que tiene unos estudios increíbles, cómo ha analizado cada detalle de cada fase del saque. Me he ido al saque por decirte algo, ¿vale? Pues resulta que si el jugador te está diciendo eso, algo pasa, adáptate un poco, o sea, cuidado. La experiencia te está diciendo que a lo mejor él prefiere péndulo o que a lo mejor él, ya sé que es otra tendencia, pero si le va dando ritmo a esto, a lo mejor funciona bien, te lesionas menos. Tienes que ir buscando esa experiencia mezclada, por supuesto, con la biomecánica y mezclada con los artículos, pero yo me baso mucho y tengo referencias de entrenadores buenos que saben leer tenis de manera increíble y es a base de que echan muchas horas y observan muchas horas. No sé, será también otro método científico. Entiéndeme, el echar muchas horas, tío, viéndolo y te dicen, Tony, es así como yo lo hago y creo que es mejor así. Y a lo mejor luego a los 2 o 3 o 4 años ves un artículo y dices, hostia, perdón la palabrota, este tío tenía razón, no lo veía en aquel momento, es verdad que se ha ido moviendo la ciencia y le di la razón a lo que me dijo este monitor, macho, a base de observar a jugadores y a intercambiar con entrenadores. O sea que le doy importancia a eso, tío. No, seguro, y de hecho es bastante común, ¿no? Incluso en círculos más académicos, hablar de que el entrenamiento tiene una parte de arte, ¿no? Es decir, que hay ciertas decisiones en el día a día, ciertas cosas que se hacen, que no todo puede estar basado 100% en la evidencia, tienes que tomar decisiones y muchas veces es intuición, se llamémoslo a veces ojo clínico, pues hay que llevarlo adelante. Lo que pasa es que yo siempre defiendo que es, oye, esto está muy bien, pero cuanto más tenga las espaldas cubiertas Sí, sí, total. con evidencia,
luego esas decisiones que tienes que ir tomando en el día a día, aunque no sea de una forma consciente, siempre van a tener un respaldo mucho más sólido. Sí, estoy contigo. Estoy contigo Eh, total. De hecho, cuando yo dudo, es verdad que voy a ese bando de ostras, ¿qué piensa, sabes? Que este artículo, que es verdad que voy hacia ese bando. Pero ya te digo que tienes que escuchar a los dos lados, por así decirlo, para tomar claro, unas decisiones que serán mejor. Ahora, el tenis, creo que algo chulo que tiene por detrás es ese arte. Eso es muy chulo. sí, sí. Otra cosa que yo hablo mucho también es que al final es que trabajamos con personas. Sí, Entonces, al trabajar con personas no es como trabajar haciendo muebles de la marca que quieras, ¿no? Que además lo que buscas es que si tú el proceso lo sigues correctamente, lo que vas a conseguir es que todas las mesas, por ejemplo, te salgan iguales. vale. Trabajando con personas es precisamente lo contrario. Es que la materia prima que tenemos es diferente y no buscamos que todas salgan iguales. Total. Entonces, este es un cambio muy... Por eso al principio cuando hablabas del título, hablabas, por ejemplo, del método, ¿no? Es decir, eh, a mí la palabra método tampoco me convence en el sentido de que un método suena como muy cerrado, ¿no? El método de los 7 pasos para aprender lo que sea. Ya, pero es que trabajamos con jugadores. Y si llego al paso 2 y con este jugador no funciona, ¿qué hago? ¿No? Entonces, claro, a mí me gusta, por ejemplo, mucho más hablar de metodología, que el concepto no es tan restrictivo. Entonces, es decir, yo tengo una base metodológica que me permite cierta maniobra. Entonces, esto enlazándolo también, no sé si tú ahí hablas algo de metodología o cómo enfocas este aspecto en la enseñanza del tenis, la didáctica. ¿Nos puedes hablar un Eh, poquito sobre ello? sí, lo que pasa es que han salido varios. Empiezo por método, ¿vale? La palabra método es muy comercial. Entonces, al ser muy comercial es nuevos métodos de entrenamiento, vende mucho. Entonces, pero vende mucho, pero lo que estamos hablando es que a lo mejor la palabra correcta sería metodología sistema, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que había que decidir si lo querías comercial o lo querías más real, ¿vale? O intentar hacer un mixto. Igual que técnica, táctica y mental. Mental no, mejor a lo mejor mentalidad. O sea, todas las palabras eran importantes. Y luego que te las deje meter Amazon en título y subtítulo, que a lo mejor te dice, no, solo 90 caracteres. O solo, claro, es que al montarlo tú todo, le das y te da error en cuanto tal. Ah, prefiero metodología o prefiero sistemas, sin lugar a dudas. En cuanto a lo que has dicho antes, en el capítulo 5, nosotros dudábamos de si poner solo técnica, o yo dudaba mucho de si poner técnica y táctica. Y al final hemos fusionado el capítulo 5. Y por eso ahí delimito técnica, táctica, estrategia y estilo. Voy por la parte de estilo, ¿vale? Que era lo que tú decías. Cuando trabajamos con personas, hay gente obsesionada en que todos mis jugadores preparen así y con la mano aquí. Y cuando alguno se sale un poco es porque le está dando su propio estilo a la técnica. Y ese estilo a la técnica lo tienes que dejar, siempre y cuando cumpla los patrones básicos. Decía mucho lo de Medvedev, que se mete mucho, porque es que fíjate la técnica que tiene tal, ya, pero si te fijas bien, el tío prepara cuando toca, cierra cuando toca, es un poco más orto, pero porque tiene su propio estilo y un estilo muy raro. El 90% de los jugadores es verdad que no tienen ese estilo, pero a donde quiero llegar es que hay algo que se llama estilo de la técnica que es fundamental y que es necesario. Por eso dices, trabajamos con personas, pero tenemos que dejarle esa parte de su propio estilo. Y en cuanto a tu estilo o tu metodología de enseñanza, es verdad que hay que saber mezclar esa parte más tradicional de mando directo, de asignación de tareas y todo esto a una parte más interrogativa, descubrimiento guiado. Es verdad que el jugador tarda un poquito más, pero toda esa fórmula de preguntarle
es necesaria para que él entienda, empoderar al jugador, que él poco a poco vaya entendiendo todo el proceso de entrenamiento, ¿vale? Y de hecho, en el propio libro ya transmito esto. Perdonad que hable tanto del libro, pero es que esa pregunta va dirigida. Al final de cada capítulo tengo preguntas de reflexión. Todos los capítulos, todos tienen preguntas de reflexión y una frase épica un poco final, ¿vale? Y esas preguntas de reflexión, ¿por qué son? Porque dentro de la metodología del propio libro, quiero que tú le des una vuelta y reflexiones sobre esas partes que has leído. Porque si no, es un libro más donde tú vas leyendo, te gusta, no te gusta, lo aplicas o no lo aplicas. Para yo asegurarme que lo vas a aplicar bien como jugador o bien como padre. Oye, ¿qué has aprendido en este capítulo? ¿Meterías alguna parte técnica? ¿Has entendido lo del estilo? ¿Tienes algún jugador que tiene un estilo particular? O sea, voy metiendo preguntas para que el tío, o bueno, para que el lector reflexione sobre el capítulo. Me pareció importante esa parte, vaya. Genial, no, no, por supuesto, y además está muy bien porque estás enlazando, ¿no? La parte que tiene que tener el entrenador reflexiva, metodológicamente, con también la parte del jugador, ¿no? O sea que al final esto también muchas veces lo que hablamos es que hay veces que los entrenadores actuamos de una forma y luego pedimos a nuestros jugadores em, que apliquen lo contrario. Es decir, muchas veces, pues no sé, tienes que adaptarte al rival, las condiciones son diferentes y nosotros tenemos nuestra forma de pensar y somos así, ¿no? Vale. Esto enlazándolo con lo que hablamos antes, ¿no? Que tenemos que tener, y como tú hablabas, ¿no? Es decir, tenemos que tener cierto margen de maniobra, pero a la vez, pues también hay unas líneas rojas, ¿no? Donde hay que ir guiando. Em, y de hecho ha salido el tema ahora de la técnica del estilo. Y sí que me gustaría que nos contaras cómo enlazas esto, por ejemplo, con la táctica, ¿no? Porque, bueno, con la táctica o con otras áreas, porque normalmente en el entrenamiento lo que hablamos es, oye, tema de técnica, táctica, físico y mental. Es como que siempre hacemos estas cuatro cajitas. Pero esto realmente es algo artificial, ¿no? Porque a la hora de ir a la pista, oye, esto no es técnica, táctica, física y mental, esto es el juego y tengo que aquí resolver. Entonces, explícanos un poco cómo lo ves y cómo argumentas tú todo esto, cómo lo enlazas, estas áreas del entrenamiento. Muy buena pregunta. Y capítulo 5. He dado muchas vueltas. A ver, dos cosas. Ni soy old school de cestos, técnica pura, ni tampoco veo esta tendencia tan actual de todo táctica y todo juego y todo. No, no, para. A ver. Uno, primordial. El jugador tiene que estar limpio técnicamente. El jugador tiene que estar limpio. Tiene que estar limpio. Tiene que tener una técnica limpia. ¿Cómo llegamos ahí? ¿A través de mucha repetición? ¿A través de muchos cestos? No. Eso sí, lo admito. O sea, puedes ir trabajando a través de formas jugadas, ir trabajando a través de toma de decisiones tácticas, ir enseñándole poco a poco, oye, si la tiras un poquito más para atrás, el jugador falla, date cuenta. O sea, es verdad que entonces van de la mano, y lo intento explicar, van de la mano, pero cuidado, van de la mano sin centrarnos todo el rato en la táctica y dejando al jugador un poco en empuñaduras extremas o cerradas y que cierre abajo. No, pero el tío gana y tácticamente, mira, la pone donde más o menos quiere. Ya, la pone donde quiere, pero tú sabes, igual que yo sé, que a lo mejor este empuñado todo el rato le va a forzar a tener lesiones. O sea, no sé si me explico. Que cuidado, que cumplamos un punto la biomecánica, que el jugador esté limpio, la técnica, y que a veces no todo puede ser formas jugadas y tal. A veces hay que parar un poco y limpiarlo. Si quieres, desde el global con polarización de la atención, desde una estrategia de aprendizaje más orientada y dentro de la táctica. No sé si me he explicado. Es que hay una tendencia, Rafa, yo creo, a demasiado ahora
táctica y toma de decisión. Y yo soy un fan de la táctica y la toma de decisión. De hecho, contigo hemos hablado mucho. El artículo que tenemos es de cómo hacer la táctica en tenis a través de los constreñimientos, que nos han criticado mucho por esa palabra. Pero me da igual llamarla constreñimiento que llamarla limitaciones o llamarla handicap. Me da igual la palabra. Perdonad que me cite. O sea, la idea es que tienes que mover esas tres partes, ¿vale? Para que son el individuo, que es el material o que es el hándicap que tú le metes al jugador para hacerle pensar, para que tome mejores decisiones en pista y más rápido, ya está. He hablado mucho y he abierto a lo mejor muchos melones. No sé qué piensas tú también. No, perfecto. Perfecto. Yo creo que sobre todo esta unión entre técnica y táctica, que de hecho muchas veces la tendencia hoy en día es hablar ya de habilidades, por ejemplo, técnico-tácticas, ¿no? Total. Porque separar una cosa de otra es complicado, ¿no? Y yo creo que has tocado el tema que quizás a los entrenadores más a veces nos dé dolores de cabeza o muchas veces no sepamos muy bien cómo enfocarlo, ¿no? Porque también creo que ha habido alguna falta de comprensión exactamente de estas nuevas metodologías, Total. por ejemplo, basado en el juego, ¿no? Y ahora si quieres hablamos de si realmente esto ya es nuevo, ¿no? Porque llevamos 30 años hablando de metodología basada en el juego, entonces yo siempre digo que igual ya no es tan nuevo. Pero, pero yo he escuchado alguna vez decir, bueno, es que cuando en estas metodologías la técnica no es importante. Y coincido totalmente con lo que has dicho, no. O sea, yo creo que no hay ningún autor que hable de ninguna metodología, incluso de las más contemporáneas, que diga que la técnica no es importante. O sea, la técnica es importantísima. Otra cosa diferente, como decías tú, es cómo enfocamos esa técnica o de qué perspectiva. Si la técnica es lo primero de todo y es el centro de todo, o la técnica se entiende más como una herramienta para llevar a cabo, para resolver los problemas del juego. Entonces yo creo que ahí ese matiz que has hecho lo ha dejado bastante claro. Y por seguir un poquito con lo que comentabas, ¿no? Que has soltado ahí el palabra de constreñimientos, porque si seguimos un poquito la evolución de las metodologías en el tenis, nos ha hablado de la parte tradicional, ¿no? Donde se utiliza el cesto, donde la técnica es lo más importante, donde el entrenador es mucho más directivo. Luego se pasó a la metodología más basada en el juego, donde lo que se busca es, pues eso, que el jugador juegue, piense, reflexione sobre el juego, tome buenas decisiones. Y luego tenemos esta última, digamos, tendencia, que viene el inglés el constraint-led approach, que tiene una traducción muy mala, ¿no? Estos constraints, que parece que dice constreñimiento y parece que uno ahí de la barriga un poco complicado, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero, pero igual podríamos hablar, o nos podías comentar un poquito más cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cómo ves tú la diferencia entre basado en el juego y esta constrained approach o metodología basada en condicionantes o en limitaciones? Eh, ¿Qué crees que aporta de nuevo? Si tú lo has aplicado, que sé que lo has aplicado, ¿cuáles son los retos que has encontrado a la hora de aplicarlo, etcétera? No sé, dar un poquito más de información sobre ese tema. Venga, vamos con ello. Aunque creo que pilotas tú más que yo en esto, pero bueno, ahora me corriges, ¿vale? Mira, cómo lo nombras ya mola. Porque hablar de ejercicios técnico-tácticos, pones la técnica delante, ¿vale? Es que hay gente que habla de ejercicios tan táctico-técnicos, pone la táctica delante. Ya como se nombra es importante. Igual que cuando nombramos proceso de enseñanza-aprendizaje. No, proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación. Porque cuando hay un proceso de enseñanza-aprendizaje también hay una evaluación. Aunque tú no quieras, pero tú como entrenador o como jugador, tú cuando estás jugando y cuando estás en ese proceso de jugar, de entrenar, de sin querer evalúas lo tuyo y evalúas lo del otro jugador. De hecho, es muy importante enseñar al jugador en el calentamiento a evaluar al otro. Oye, tírale un cortado a ver qué hace, tírale un tiro con más peso a ver qué hace. Cuando el tío está calentando el saque, si sabe sacar cortado, sabe sacar solo listado, pues ya te posicionas en un lado o en otro. Te está dando preíndices, te está anticipando tú dónde tienes que restar. Si sabes sacar más planito, no sé, esa búsqueda es importante. Y a dónde ibas, has abierto 2 o 3 melones. Algo muy importante es
¿cómo se evoluciona de ese juego más libre con limitaciones? ¿Vale? Yo lo veo vital porque ahí es donde nace el entrenamiento con constreñimiento para mejorar las decisiones y el entrenamiento cognitivo. Pero a la hora de aplicarlo, Rafa, es muy importante no volver loco al jugador. Hablo ahora desde el punto de vista entrenador. No vuelvas loco al jugador. Quiere decirse que tú tienes que pensar en una o dos cosas o tres cosas. No le hagas que piense en 25 cosas. Yo he pecado de esto a veces cuando he entrenado en entrenamiento cognitivo, que a lo mejor estábamos peloteando en cruzado y yo le decía al jugador, tienes que ponerla profunda, primer hándicap, y le digo que tiene que botar por detrás del cuadro de saque, y además te voy a ir diciendo números y los tienes que ir sumando, y además recuerda que tienes que cerrar la derecha arriba para que te vaya bien profunda y para que tengas mejor técnica, tres cosas, el jugador a veces se te va porque le estás metiendo demasiadas cosas, parálisis por análisis. Entonces, algo fundamental, cuando tú quieras trabajar la táctica o la toma de decisiones, vete controlando mucho los parámetros que le vas metiendo al jugador, ¿vale? Porque esos parámetros son muy importantes en el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. O sea, son muy importantes. Tú tienes que ir proponiendo juegos o proponiendo ejercicios, incluso puedes orientar la clase a más cerradito y te voy trabajando con cesto, lo que sea, la derecha listada cerrando arriba, y luego ya la cierras arriba y la buscas más profunda. Y ahora en jugadas semiabiertas. Si la pelota te va más para atrás, tú te vas para atrás y la metes con profundidad. Si la pelota va más delante, cógela cuando sube, pero también ciérrala arriba y que vaya profunda. Y luego eso, una jugada abierta. O sea, ¿cómo evoluciona la sesión de mar cerrado a semiabierto a abierto? ¿Cómo le estoy diciendo que cierre arriba en cesto y ya lo repito, lo automatizo y tal, sin pasarme a una semiabierta donde le meto profundidad y cierre arriba, a una abierta del todo, donde ya te digo lo que te he dicho antes, de si la cojo cuando sube o si la dejo atrás. Entonces, esa evolución es importante. Resumo. 1. Evoluciona en la progresión de la sesión. Dale una progresión a cesto semicerrada, cerrada. Y 2. No le metas demasiadas limitaciones. Se va a volver loco. Pero quiero que opines tú de esto. No, perfecto, no, muchas gracias, Tony. Creo que ha sido bastante claro. De hecho, esta estructura que propones, ¿no? Es una de las estructuras que vemos que más se aplican o más se proponen en las formaciones, ¿no? Y de situaciones más de cerrado abierto, o este famoso reloj de arena, donde se empieza una situación abierta para entender cuáles son, digamos, las demandas o cuál es el problema táctico, luego se cierra y poco a poco se va abriendo. Pero has dicho una frase que me parece muy interesante para reflexionar sobre esto, es no hacer pensar demasiado al jugador o darle mucha información. Y aquí perdona que me pase ya otra vez al otro rol, pero hace unos meses, yo tengo la suerte, ahora tenemos la suerte de estar trabajando con una de las personas que más sabe sobre todo este tema de constreñimientos, y esto se llama dinámica ecológica, etcétera. Si alguien está interesado, no podemos entrar mucho en esto, pero bueno, nos escribe y podemos enviarle información. Bueno, pues una de las personas que más sabe sobre esto es un profesor portugués que se llama Duarte Araujo. Entonces estamos colaborando con él. Yo recuerdo en un workshop que hicimos con la ITF que una persona preguntó, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre metodología tradicional basada en el juego y esta dinámica ecológica, ¿no? Y claro, uno empieza, ostras, ¿y cómo explico todo esto? Y el tipo lo resumió de una forma muy sencilla. Dijo, mira, el principal objetivo en la enseñanza tradicional o metodología tradicional era que el jugador copiara y reprodujera unos movimientos, ¿no? O sea, en la técnica tradicional, es decir, hay un modelo ideal de ejecución que hay que reproducir. La metodología basada en el juego, lo principal que busca es que el jugador comprenda. Por eso ahí sí que es muy importante la parte de pensar, que entienda, que comprenda, esa parte cognitiva. En cambio, en esta pedagogía no lineal o constrained approach, etcétera, lo más importante es que resuelva. Y esa fue su respuesta. Dije, joder,
O sea, ¿qué significa esto? Que muchas veces, y es fantástico que el jugador lo comprenda y lo pueda verbalizar, ¿no? La solución que ha encontrado. Oye, ¿por qué has hecho esto? Pues mira, he hecho esto porque el otro estaba allí, yo estaba aquí, perfecto. Pero ¿cuántas veces preguntamos a un jugador, oye, y en ese momento clave del partido, o incluso un jugador profesional, oye, ¿por qué elegiste tirar ese pase y no jugar esa pelota? Y muchas veces te dicen, no lo sé, había que hacerlo. Ahí igual la parte cognitiva, digamos, consciente, no es tan importante. Pero si el tío lo resuelve, bienvenido sea. Es decir, que al final lo que nos interesa es que los jugadores resuelvan lo que se da en el partido. Porque el hecho de luego verbalizarlo implica que el jugador pues tiene que tener un vocabulario, y no todos tienen por qué tenerlo. O sea, de hecho, por ejemplo, hay muchas veces, por ejemplo, de futbolistas, ¿no? Que los tipos igual no saben explicarlo muy bien, pero lo hacen. Y creo que esto es algo también importante tenerlo en cuenta. Es decir, que si el jugador es capaz de explicarlo y verbalizarlo, fantástico. No vamos a decir que no es importante. Ahora bien, el objetivo final tendría que ser, oye, resuélvelo. Y perdona por este tostón, pero es que al decir lo del tema de pensar y que muchas veces les damos demasiada información y los saturamos, me ha venido todo esto a la mente que creo que era importante ahí reflexionar sobre ello. De hecho, hay una locura ahora entre dinámica ecológica, a ver si no la puedes resolver, aunque nos meteríamos en café para muy cafeteros, ¿vale? Sistemas complejos, pedagogía no lineal y constreñimiento, entrenamiento con limitación y hándicap. Son 4 patatas dentro de la toma de decisión eh, jodidas. Perdóname, pero se dan la mano, las terminologías se dan la mano. Y tú me lo estabas explicando muy bien. El jugador no sabe bien, sí sabe porque le han enseñado a leer tenis, tío. Le han enseñado a leer tenis. Y le han enseñado a leer tenis a base de entrenadores que han estado detrás explicándole cosas, metiéndole jugadas, proponiéndole handicap sin que él se enterara. Ah, tira cruzado y cuando se le quede un poquito más corta, tiras el paralelo y ahí le cambias y el tío se da cuenta, hostia, por aquí hago daño, ¿sabes? Entonces le enseñan sin querer jugadas, patrones, a leer tenis, ese padre que le ha explicado sus cosas a su manera, pero que también se las ha quedado. Ese tenis cuando viajamos con los chicos, que es importantísimo, que el tenis es individual, mentira. Tienes que estar también con otros jugadores y estás viendo un partidillo y tienes aquí a los 2 o 3 que llevas y le estás explicando. Tú fíjate la cagada que ha hecho, y el tío lo está leyendo. Entonces, todo eso hace que al final, cuando juegas bien al tenis, tomas decisiones de todo ese bagaje que te han ido diciendo entrenadores, padres, que tú has visto. Te pasará con jugadores, a mí me pasa mucho. Pero ¿por qué haces el cortador así? No, porque yo lo he visto que en este jugador muy bueno, que lo vi el otro día, y lo hago así, y además le salía muy largo, y cuando lo hacía así, dices, tu madre mía, si le estoy yo diciendo todos los días, hazlo así, pero el tío lo ha leído con otro jugador o lo ha leído con otro entrenador, que hemos hecho un intercambio, cosa que me parece exquisita, el hacer intercambios con otros entrenadores y propuestas y que diciéndolo con mimo el jugador muchas veces lo entiende o preguntándote, oye, ¿le puedo decir esto? ¿Qué he visto lo otro? Joder, díselo, si se lo estoy yo diciendo muchas veces. O sea, que no es por falta de conocimiento, ese intercambio es fundamental. Entonces, yo estoy contigo en que hay que darle poquitas raciones, que aprendan a leer tenis y que les enseñemos a tomar buenas decisiones. Perfecto, perfecto. Creo que se habla también de un tema delicado, ¿no? El tema de los intercambios, de trabajar con otros Quería entrenadores. sacarlo. Igual que el pádel y el pickleball, quiero sacarte más complicados. Luego ya vemos por dónde salimos. Pero me parecen interesantes. De hecho, hay que ser valiente en este momento porque es verdad que lo tenemos ahí y que hay gente que lo huye o gente que lo critica. Vamos a hablarlo, vamos a intercambiarlo. Yo daré mi opinión y bueno, pues a lo mejor en comentarios me dan cera o te dan cera, pero no pasa nada. Canal Bola de Match es abierto, entreviste quien entreviste. Perdona, tírale que
que me No, parecía no, interesante. cuéntanos un poquito. Yo creo que más o menos lo has dejado entrever, ¿no? El tema, creo que cuando has hablado de intercambios, te refieres a que en un momento dado, pues los jugadores, fíjate, iba a decir tus jugadores, ¿no? El lenguaje, como lo hagas antes, también es muy importante. Mis jugadores no son mis jugadores, son jugadores, ¿no? Em, ¿Hasta qué punto puede ser interesante que en un momento dado, pues, o si viajen con otro entrenador, o en un momento dado vayan a un campus y trabajen con otros entrenadores? Porque, bueno, hay entrenadores que defienden, no, no, mira, es que si trabajas con otros te van a decir otras cosas y esto va a interferir en nuestra forma de trabajar, o tenemos otra visión que es decir, oye, pues mira, de cada persona con la que trabajes, ves tomando, te vas poniendo en tu mochila y al final de todo vas a sacar beneficio. ¿Cómo ves tú este tema? Lo veo vital, o sea, lo veo muy importante. Si el tema simplemente radica en tener ese mimo de, de si a lo mejor ves una empuñadura pasada, vamos a decirlo así, que tú no le digas al jugador quién te ha enseñado eso. Me explico, que a lo mejor estás echando por tierra a un entrenador muy bueno que se le ha dicho muchas veces, que ha buscado las fórmulas para intentar de mover esa empuñadura, pero que a lo mejor el jugador y el padre están siempre compitiendo, no ve el momento, cuando se le ha cambiado, pues las ha enchufado todas fuera porque requiere un proceso. Entonces, decírselo con mimo, ¿vale? A lo mejor intenta prueba así y decírselo al entrenador, ¿le has visto esto? Y que muchas veces te dices, claro que lo he visto, Tony, pero ha pasado esto, ha pasado lo otro. Joder, pues intenta tú decírselo, a ver, voy a intentarlo, se lo dices tú y yo le intento de explicar que a lo mejor la cambiamos más en pretemporada, que tenemos un poquito más de tiempo para que pase a una semi-western, que creo que le va a andar más, porque no estamos jugando tanto en tierra, estamos jugando más en rápida, no sé. Es que ese intercambio es vital si se hace con mimo, si se hace sugiriendo y si se hace desde el respeto. Tú no puedes decirle al jugador, a nosotros nos vienen muchos jugadores a los campamentos de tenis, tú lo sabes. O sea, lo tenemos muy claro, sobre todo se lo decimos a los entrenadores más jóvenes que a lo mejor pueden decir, ostras, no le puedes tú ser tú el genio, tranquilo. Hay que decirlo con mimo, hay que ver un poco, hay que explicarle al jugador. Antes, si conoces al entrenador, a lo mejor mándale un audio, te estamos viendo esto, porque a lo mejor le ayuda, él no lo ha visto. Hay veces que a mí me pasa con los míos, que yo los veo todos los días, todos los días, todos los días, y luego llegas y te dice en algún intercambio, en algún campamento, en algún clinic intensivo de Navidad, ostras, pues le he visto que cuando entra se lía de pies. Y dices tú, ostras, ¿cómo? Al principio te dan un bofetón, pero luego dices, jo, adiós, es verdad, macho. Y lo voy a trabajar ahora a muerte. Es verdad, se está liando cuando entra. O sea, es necesario. Yo es que lo veo necesario el que. Y es bueno para el jugador. No sé. Ese compartir entre entrenadores desde el respeto lo veo no, muy importante, vaya, por decirlo así. Muy importante. No tenemos que Muy bien. cerrarnos. Pero bueno, es mi visión. No sé qué opinas tú. Sí, no, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Al final, lo que ocurre también es que hay ciertos, como entrenadores y como personas en general, tenemos ciertos sesgos, ¿no? Y al final, cuando tú llevas mucho tiempo viendo lo mismo, viendo los mismos jugadores, pues es como seguramente tú cuando escribas el libro, que necesitas otra persona que dice, oye, léetelo, porque seguro que de repente encuentras una coma, una falta de ortografía o un salto de línea que es súper evidente, pero yo lo he visto, lo he leído ya tantas veces que estoy cegado, entre comillas, ¿no? Total. Eh, entonces yo creo que esto es muy interesante. También lo que has hablado, ¿no? De nosotros, la ética profesional que tengamos, evidentemente, ¿no? Es decir, que esto al final no es, si viene este jugador, voy a intentar venderle un poquito la moto para tirar por tierra, no. No estamos hablando de todos, pues, ser honestos, tener una profesionalidad y ahí seguro que nos podríamos beneficiar, o se podrían beneficiar sobre todo los jugadores. O sea que totalmente de acuerdo. Hay una parte aquí que no se mete en el libro, que es esas partes, se mete pero muy sutilmente, esas partes que debe tener el entrenador. O sea, debes comunicar bien, debes tener conocimientos actualizados,
debes ser capaz de transmitir bien, debes de tener sin querer pasión, debes de, ¿no? Todas esas cosas son fundamentales. Y de hecho te pasará a ti, que ves que hay jugadores en determinadas edades que dices, jo, este entrenador es guay. Y a lo mejor es que tiene muy buena química. No tiene tanta enseñanza pura, pero sí tiene muy buena química y te lo sabe motivar bien y le saca bastante tiempo de compromiso motor a la clase. Le saca un buen tiempo útil, vamos a decirlo así. Sé que son términos distintos, pero que le saca chicha a la clase. Entonces, también es necesario. Todas esas partes, es verdad que las dejamos ahí porque es lo que te decía, que hay que ir quitando cosas que me gustaría, lo haré luego en un post, las cosas que se han quedado fuera, pues las iré poniendo en mis locuras semanales y ahí sí que me puedo explayar un poco más y sí lo meteré un poco más, pero no vienen tan desglosadas así en el libro, ¿vale? Sí, no, está claro que hay muchos frentes abiertos. De hecho, Sí, em, enlazando un poco todo esto que estamos hablando de la formación del entrenador, del clima que crea el entrenador, creo que también muchas veces hablamos mucho, de hecho nosotros ahora mismo, de metodología, de qué hacemos dentro de la pista, pero también es muy importante hablar, sobre todo cuando algunos entrenadores ya están en ciertos puestos de responsabilidad dentro de una academia, de un club, de lo que a veces se habla como de la cultura, ¿no? O del ambiente que se crea no solo dentro de la pista, sino en el entorno. Es decir, para mí, bueno, para mí, y cada vez tenemos más evidencia, que esto es súper importante para el desarrollo de jugadores. Yo hace unos meses, unas semanas, en un congreso hablaba de crear ambientes de alto rendimiento, no desde el punto de vista de jugadores de alto rendimiento, sino qué podemos hacer como entrenadores, como directores de academias, para que el entorno que creamos en nuestro academia o club, no solo en la pista, favorezca, pues al final que los chavales que jueguen más, que se desarrollen mejor, que sean mejores personas. O sea que esto es algo que se habla poquito, creo, y también es muy importante, ¿no? Es decir, esta cultura que se crea alrededor de todo el espacio que nos da el tenis. total. Y de hecho yo tengo un capítulo hablando de la cultura, hablando de para directores de clubes, para directores de academia, directores de club. ¿Por qué? Porque es muy necesario que es el capítulo 4 y dirección de clubes, academia, gestión y liderazgo. Porque existe ese liderazgo que es necesario en un club. Porque ese director de escuela necesita tener esa cultura con sus entrenadores, con sus padres y con sus jugadores. Y quieras que no, todo este círculo es necesario. Es necesario ese círculo. Y es vital el ser capaz de sacar a un jugador, de formar integralmente a un jugador a través de esa cultura y a través de todos esos frentes, que es complicado y te digo que hay gente que lo hace muy bien. Que yo conozca en España hay gente que lo hace muy bien, que tenemos aquí gente increíble, como entrenadores, como todo. O sea, es que se me viene a la cabeza gente ahora mismo, ¿vale? Por no dejarme a otro fuera. Pero esa cultura es necesaria totalmente. Tienes que dedicar tiempo a esa cultura de club, a ese orientar a los padres, a esas reuniones con los entrenadores, a esa motivación al que lleva a lo mejor un poquito más de tiempo, a esos incentivos, conseguir alinear los incentivos de todo el mundo en tu escuela. Y no estoy hablando de academia super top, que no, que a veces es una escuela chiquitita donde tú ya puedes transmitir muchas cosas en tu escuela pequeña, ¿vale? Puedes transmitir muchas cosas, puedes transmitir mucho liderazgo y una buena cultura. Correcto. Y estoy totalmente de acuerdo en que aquí en España tenemos gente muy buena. Wow. Y hay una pregunta que también es muy recurrente, que muchas veces se habla de los mejores entrenadores están, digamos, con el alto rendimiento y dejamos a los más inexpertos. O ¿dónde tendrían que estar los mejores entrenadores? Y perdóname adelante, pero la respuesta yo digo siempre es, los mejores tienen que estar en todos los sitios. Y un poco por lo que has dicho. Es que para mí el mejor entrenador no es aquel que sabe más, por ejemplo, de biomecánica. Es que
puede que para iniciación, cuando tienes 12 niños en una pista, para mí prime más un entrenador que a lo mejor tenga menos conocimientos de técnica o de táctica, pero como tú decías antes, sea muy bueno manejando un grupo de niños de 6 años y los mantenga motivados y sepamos que van a estar jugando a tenis durante muchos años. E igual no sabe los principios biomecánicos del servicio, pero a esas edades o para esos niveles igual no es lo más importante. Igual que lo que decías tú, ¿no? Igual hay personas que, oye, pues yo no sirvo para manejar 10 niños en una pista, pero en cambio, pues puede ser muy bueno en la gestión o liderando grupos o O redes viajando, sociales. sí, o redes sociales. O sea, hay muchos roles que un entrenador debe asumir y esto quizás lo hace como reflexión a los que nos estén escuchando, ¿no? También creo que es importante nosotros mismos reflexionar, oye, ¿cuáles son mis virtudes, ¿no? O dónde tengo más potencial. Y entonces buscar mi espacio dentro del ambiente en el que estoy. No sé cómo lo ves tú esto, Tony. Lo veo, lo que pasa que ese potencial a veces cuando trabajamos en grupo y estamos 2 o 3 o 5 o 7 en un club, también tiene que haber alguien de referencia que coordine eso. A veces tú lo tienes y no lo sabes. A veces tú te crees menos porque técnicamente mm, pues estás empezando y te has sacado a lo mejor algún curso chiquitín en tiempo y todavía no te manejas, pero si comunicas bien, transmites bien, a los jugadores le tienes un buen clima positivo, los motivas, pero te da miedo el a lo mejor moverte a otros grupos. Es el líder el que tiene que ir observando esto. Tiene que ir observando, tiene que ir. Ya sé que debería salir de ti, pero a lo mejor llevándote, incentivándote, motivándote. Oye, también haz este curso, que si mezclas esta motivación con un poquito más de formación, el año que viene te voy a dar estos grupos. No sé, esa reflexión y ese intercambio yo lo veo vital. Y ese liderazgo de que sepa incentivar bien también lo veo necesario. No solo uno mismo. Totalmente de acuerdo. Y creo que esto cada vez, igual como bueno, tú no, pero yo cada vez me voy haciendo más viejo, como que vas notando como este ego, entre comillas, de querer crecer, cada vez se traslada más por ejemplo, me motiva mucho ahora los estudiantes que tengo cerca, entrenadores, cada vez que los ves que van creciendo, uno se siente más realizado y creo que es algo también bonito, ¿no? Para los que llevamos ya unos años. Porque al final esto te hace crecer, ¿no? Y hablas de liderazgo, ¿no? Para mí hay un liderazgo ah, un poquito más, digámoslo, no sé si tóxico o menos positivo, que es aquel que para liderar necesita sentirse muy superior. Y creo que un liderazgo mucho más positivo es decir, bueno, voy a intentar que las personas que tengo a mi alrededor vayan creciendo, porque cuanto más crecen ellas, ostras, más crezco yo también, ¿no? Y creo que es algo también muy importante. Totalmente. De hecho, estaba buscando un email porque sin decir las palabras, un email que en el lanzamiento de estos días me ha llamado mucho la atención y digo, joder, si es que esto es lo chulo. A ver si consigo encontrarlo, que igual lo estoy, te lo estoy diciendo. Pero bueno, venía a decir un poco que me encantaría, espérate un momento, me encantaría encontrártelo para que vieras que aunque está guay que ahora mismo, a día de hoy, ¿vale? 5 de enero, estemos todos 4 en el ventas y estemos luchando contra todos los libros de editoriales. El libro mío es totalmente independiente y estamos todos 4 en ventas en Amazon, ¿vale? En Amazon.es. Pero lo que, como me dijo mi mujer, joder, lo que te ha alegrado, sobre todo ha sido este email, ¿sabes? Que te ha mandado este tío cuando te ha explicado un poco su reflexión. Y lo estoy buscando, pero me cachis en la mar. Claro, es que tenía un montón de mensajes ahora. Mientras me cuentas, pasa a la siguiente pregunta. Intento de Sí, buscártelo, tío, sí, porque me bueno, gustaría leerlo y para que vieras sobre todo lo que me ha hecho ilusión de eso, de hacer crecer a tus jugadores, un poco de lo que venías diciendo, ¿sabes? sí, porque yo creo que esto es algo bastante
común, ¿no? Cuando, sobre todo, entrenadores muy veteranos, etcétera, cuando se les pregunta sobre las etapas en su desarrollo profesional, etcétera, es bastante común, ¿no? Que los entrenadores siempre recuerden como etapas muy positivas aquellas en las que ellos percibían que aportaban crecimiento a su jugador, ¿no? O sea, es bastante común que los entrenadores hablen de, oye, pues la etapa de junior, creo que ahora, por ejemplo, cuando escuchando a Ferrero estos días, ¿no? Que él hablaba de esa época que Alcaraz tenía 15 años, etcétera, que para él fue muy gratificante porque tras casi cada día veía el crecimiento del jugador. Y esto es bastante común. Evidentemente a todos les gusta haber ganado tal torneo, etcétera, pero al final lo que queda es ese pozo que has dejado en los jugadores. Lo que queda total. El otro día, de hecho, jugando con mi hijo, el otro jugador dice, tú me entrenaste, que tal, que cual. Claro, habían pasado como 20 años. Ostras, pero ¿quién es? Ah, tal, ostras, es verdad. Y además quiero una foto tuya antes de empezar a calentar contigo. Ostras, es que esto te llena muchísimo. Ni libros ni leches. Un tío que claro, han pasado 25 años, el tío te vuelve a ver, te reconoce totalmente. Tú, claro, lo entrenaste de cadete primero, luego recordándolo. Si es que yo lo entrené de cadete primero un año y el tío quiere una foto contigo, no sé qué. Ahora juega un huevo. De hecho, enseguida le dije, macho, juega el veterano de España, yo qué sé, para probar, porque está jugando un huevo. Espero que vea esto. Te he conseguido el email. Mira, buenos días, Tony. Llevo tiempo siguiéndote en los podcasts y quería felicitarte porque me encanta tu trabajo, tal y tal. Transmites tu visión del tenis. He adquirido tu libro como regalo para mi hija. Es una apasionada del tenis, aunque ella no lo reconozca abiertamente. Lleva poco tiempo entrenando a niños. Posiblemente fue una monitora más joven, tal. Bueno, no quiero leerlo así entero para que no saquemos. No me da autorización para leerlo. Me gustaría que me pudiera dar el salto a un entrenamiento más enfocado a la competición. Confío en que tu libro les sirva. Animarte a que sigas por este camino, aportando valor a entrenadores, jugadores y familias, vinculando al deporte. O sea, me pareció brutal, ¿no? El estás cambiando esa visión a mi hija, que yo sé que le apasiona. Voy a ver si tu libro, porque me encanta. Todo, todo eso me vuelve loco. Entiéndeme, ¿qué es lo que me da esa pasión de llevar esos 2 o 3 años? Más que si vendo esto, que si vendo lo otro. De verdad, yo estoy contigo en que nos vamos haciendo viejos, yo también, y eso mola. También te digo que me pasa, no sé si te pasa, que me planteo cada vez más lo que hago. O sea, cada vez en notas de móvil le doy más vueltas a cómo montar la sesión, cómo montar la sesión mañana, qué partes meto, que luego me la destrozan. Luego llegas allí, me duele aquí el codo. Hostia, hoy no puedo sacar, cago en la leche. Bueno, saca por abajo. ¿Verdad? Tenía planteado como 3 zonas de saque, no por hacerlo tan al final. Bueno, te la mueven, pero me rayo mucho en más parte de cesto, menos parte, más parte de intercambio, en qué momento está cada uno. Luego resulta que lo estás haciendo y notas que está enfocado 40 minutos, pero que luego se te va, o le has metido demasiada carga de 2 y 1 y lo has asfixiado muy rápido y ahora ya, aunque le metas entrenamiento cognitivo, no le sacas. Todo este arte que tú decías antes, ostras, a mí eso me concome y quiero como sacar más en la sesión. Y sacar más en la sesión requiere de mucha reflexión y a veces dudo, no sé. Me estoy abriendo aquí a lo mejor mucho, pero mola porque tú me puedes dar tu idea. Mm, bueno, te voy a dar mi idea para seguramente aún hacerte dudar más. No, en el sentido de que Vamos creo a que es muy volver buena. locos a los que escuchan esto, pero bueno, tírale, tírale. No, 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 o sea, no, es una chorrada, ¿no? Pero que simplemente creo que es una reflexión muy buena porque puede que haya entrenadores jóvenes que estén empezando y sientan cierta falta de confianza porque no tienen muy claro qué hacer, etcétera. Yo siempre digo que para mí, o sea, no que tener un baja autoestima, autoconfianza, no. Lo que me refiero es que dudar está bien.
Y esto es un tópico, ¿no? Que muchas veces se dice, pero es que cada vez lo tengo más claro, que cuanto uno más sabe sobre un tema, menos seguro está de muchas cosas. Vale. Y para mí, cuando alguien habla con muchísima seguridad y te dice, mira, esto es así y es la única forma y tal, cada vez me hace más dudar. Y por lo que hablamos, ¿no? Porque al final el entrenamiento es muy complejo. Trabajamos con personas, cada persona es diferente, cada contexto es diferente, cada situación es diferente. Entonces, creo que esta reflexión que has hecho es muy buena para que, ostras, para que sobre todo los entrenadores más jóvenes, no pasa nada por dudar, pero hay que tirar para adelante. Y sobre todo intentar mejorar, por supuesto, y formarse. Pero esta es la forma. Y tampoco tratar de sentar cátedra, ¿no? Pues este es lo que hablamos antes del método. Este es el método para enseñar el saque. Bueno, esto es una forma, pero hay que estar abierto a muchas más, a dudar, y si ciertos momentos uno no lo tiene claro, está bien. Y reflexionar sobre el propio trabajo creo que es muy sano. Es muy sano. O sea que te entiendo perfectamente el hecho de estar dándole vueltas ahí a las clases y a las sesiones. Por eso, porque cada vez lees sobre un tema, te aparece otra cosa, y esto cómo lo integro, y lo que estaba haciendo antes ya no vale, o sí que vale, o cómo lo adapto, pero creo que esto es sanísimo. Yo a los entrenadores siempre les digo que al final, incluso cuando hablamos de una metodología en particular, yo no soy muy radical, ¿no? Como tú decías antes de, ahora es esto lo bueno, ¿no? Yo siempre digo que lo interesante es ir cargando cosas en la mochila que uno tiene, y poco a poco cada uno va desarrollando su filosofía de trabajo. Ok. Y conforme vas viendo cosas, vas compartiendo con otros, oye, pues vas adaptándolo. Y creo, como te digo de nuevo, que es muy sano esto. Me pongo un minutillo en versión entrevistador, porque ya que te tenemos y estamos a principio de año, danos tu visión de la formación del tenis. Te lo digo porque es una visión guay. Es una visión guay, dado que estás viajando por el mundo muchas veces. ¿Y cómo ves esa evolución? ¿Sigue habiendo ganas? No sé, te la dejo abierta. Es que ya que te tenemos, mola mucho que hagamos un Kit Kat y digamos, oye Rafa, cuéntanos tu visión. Además en la ITF yo sé que tenéis pequeños cursos digo en tiempo, que son cursos a mi entender de 10, ¿sabes? O de 11 sobre 10. O sea, son cursos increíbles. Pero que nos dieras esa visión aquí en un Kit Kat, pues no sé, a mí me mola. Y ya que te tengo, pues oye, cuéntanos, ¿no? Sí, bueno, a ver, tema de la formación, pues por lo que lo hagas de la ITF, que como sabéis colaboro con ellos, yo creo que en los últimos años ha habido un cambio muy grande con el tema de las tecnologías. Posiblemente ha sido uno de los cambios más grandes en los 30 y pico años que existe, digamos, la formación de entrenadores de la ITF, el hecho de la academia, de la ITF Academy, que también aprovecho pues para todos los que nos estén escuchando. Hay un montón de cursos, muchísimos gratuitos. Como decías tú, hay muchos que son versión cortita de 20 minutos, A donde eso me uno entra refería. ahí, es un tema muy específico, uno acaba, se descarga su certificado de más, porque a los entrenadores también les gusta tener ahí nuestros papelitos, que Está también está bien, bien. también. Entonces creo que el tema de las tecnologías ha supuesto un cambio muy grande. Además, también es verdad que con el tema de la academia de la ITF, pues el timing, a pesar de ser algo muy negativo, pues ayudó mucho, que fue que se lanzó justo antes del COVID. Entonces, de repente, todos los entrenadores estábamos en casa, buscando cosas que hacer. Entonces, esto aceleró todo el proceso de creación de cursos y demás. Em, entonces, relacionado con esto de las tecnologías, creo que hoy en día no hay excusa. Es decir, yo alguna vez me he encontrado con un entrenador, ostras, Rafa, es que hay poca información sobre tenis. No, o sea, no, hay muchísima información. Hay muchísima información. Creo que la clave hoy en día es que sepamos cuál es la información más veraz, más consolidada, en la que realmente podemos confiar en ella. Porque el hecho de tener tanta información es positivo, pero a la vez tiene una parte negativa, es que yo hoy me puedo levantar y meterme en un foro de astrofísica
y decir que se me ha ocurrido una nueva teoría de astrofísica, sin tener ni puñetera idea. Entonces, quizás la clave hoy en día es tener demasiado ruido. Claro, el suficiente criterio para discriminar aquello que realmente es útil y es fiable. Y luego yo creo que los entrenadores sí que tienen motivación por formarse. También es verdad que los más jóvenes, pues, son diferentes, entonces tenemos que encontrar estos nuevos formatos, no sé, quizás más cortos, otro tipo de metodologías. Por ejemplo, ahora creo que cada vez más hay una tendencia a que, o por ejemplo, tú, este libro, ¿no? Ahora, si quieres, nos comentas o lo has comentado ya, el tema del audiolibro, es decir, cada vez hay formatos nuevos Claro. para que cada entrenador encuentre su formato que más le acopla. Entonces, yo creo que sí que hay motivación. Y luego, a nivel más global, pues hay zonas que tradicionalmente, ostras, pues la cultura, por lo que sea, es cultura donde los entrenadores están ávidos de información. O sea, por ejemplo, toda la zona de Sudamérica es increíble. O sea, cualquier congreso que se hace cualquier actividad, se llena y tienes a 400 entrenadores ahí. Quizás porque a lo mejor ellos, no lo sé, y a lo mejor es meterme pero lo han tenido igual un poquito más complicado que aquí en Europa, el tema de ese acceso a la información. Claro. Y entonces están como más abiertos a ello. Hay regiones, por ejemplo, yo he estado muchas veces en Egipto, que uno puede pensar, ostras, pues increíble. O sea, y de un día para otro montan una jornada y tienes a 200 entrenadores. Entonces, yo creo que, lo digo porque incluso regiones que podríamos pensar que no tienen tanta cultura o tradición, pues hay muchas ganas de formarse. Y bueno, yo creo que en España también. Lo que pasa es que cada vez hay formatos diferentes. Te lo decía porque es verdad que el entrenador tradicional, más España-Europa, te dice que se está perdiendo, por así decirlo, esta labor de ser entrenador de tenis, porque el joven es verdad que lo vive de otra manera y lo escucho mucho. Y es verdad que digo, tú que estás mucho más puesto en toda la formación, sin embargo, luego sí veo los cursos funcionando, entiéndeme, que no se propone un curso de monitor en no sé dónde y no sale, sí sale. O la constancia que yo tengo es que van saliendo, lo que tú estás diciendo. Voy a Egipto y hay 200, voy a México y hay 400, o sea, yo sé que te mueves por todos sitios y tu visión era importante, pero no sé, el entrenador tradicional te dice muchas veces eso, es que no, que como se está perdiendo la profesión. Yo no sé si está perdiendo, pero también lo que veo es que hoy en día el entrenador de tenis que no trabaja es porque no quiere. Luego, evidentemente, cada uno nos puede contar sus experiencias en cuanto a la calidad del puesto de trabajo, pero quiero decir que hay mucha demanda de entrenadores. Yo prácticamente cada semana recibo mensajes de academias, de compañeros. Oye, Rafa, ¿conoces a algún entrenador? O sea que hay muchísima demanda. También es verdad que los entrenadores jóvenes son diferentes a cuando nosotros empezábamos. Pero yo creo que esto es algo que en la historia se va repitiendo, ¿no? Sí, Las que se va nuevas a repetir. generaciones son diferentes. Sí, te tienes que adaptar un poco. Claro, y ya está. Pero yo también lo que veo con entrenadores, incluso con estudiantes, que, ostras, los que son buenos son muy buenos. O sea, los jóvenes que realmente tienen ganas, es que son muy buenos. Y creo que esta gente hay que aprovecharla. Sí, Hay que aprovecharla y ayudarla a crecer. a que Sí, sí. funcione. Ok. Perdona por este KitKat. Es verdad que estamos intentando compartir todo el rato, pero bueno, te he metido en el otro rol. Pero creo que era importante, ¿no? El que nos dieras esa visión, porque tú la tienes muy cerca, entiéndeme, que la vives en tu trabajo y nos lo puedes comentar, cómo está la formación ahora mismo a nivel mundial, si hay más ganas, menos, yo qué sé, si han bajado mucho las inscripciones a los congresos, yo qué sé. Pues todo esto que nos has comentado que me parecía muy relevante, me parecía chulo. O sea que era necesario, yo creo también, el Sí, luego hay un intentar tema que no, aprovecharte.
que no he tocado también es que al final lo que vemos es que en los países donde más se llenan los congresos, la gente hace más cursos, son aquellos donde, aparte de la motivación intrínseca, digamos, pues hay una motivación extrínseca que básicamente es que, oiga, usted para dar clases de tenis, usted tiene que tener una certificación si no puede dar clase de tenis. O en países donde para renovar tu licencia de entrenador tienes que hacer Tienes que X horas de actualizar. formación. Y esto en España, bueno, en algunas comunidades autónomas ya existe. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana em, ya se ha aprobado la ley que regula las profesiones del deporte y a partir de este año 2026 ya todos los entrenadores tienen que estar en un censo y tienen que estar certificados. Entonces Vale, esto pero es algo que se va a ¿te tienes extender, que yo tener creo. un tiempo de actualización o no? Simplemente al menos hay un censo, ¿no? Sí, no, hay un censo y para dar clases de tenis tú tienes que tener tu título. Vale, ok. Yo sí vería bien el intentar cada X tiempo una mínima actualización. No sé, cada década tienes que tener 20 horas de formación actualizada e intentar de dar que a lo mejor no les aporta, pero no les aporta a lo mejor el ponente. Me voy a poner a lo bestia. Pero ese intercambio que yo lo promuevo mucho entre entrenadores, el estar allí, el estar con otros, el al margen de a lo mejor, no sé, que lo vería positivo también. Ese poquito de actualización, pues eso, cada década. No tampoco es como hay veces que los funcionarios, para pagarles el sesenio, tienes que tener 100 horas de formación. Pues algo así parecido, nada, 10 horas, ¿sabes? O un fin de semana, una jornada de estas de 8 horas, donde intercambiamos, donde tal. Y ya te digo que aunque no el ponente no te aporte por lo que sea, porque diga yo sé más que este tío, tampoco pasa nada. Pero ese intercambio, esa comida entre todos, ese, no sé, ese networking, yo lo vería bien. Aparte de que alguno igual vaya para su actualización y ya. Pero bueno, que habrá otros muchos que se aprovechará ese No, reciclaje. totalmente de acuerdo. Y yo igual es tirarme piedras sobre el tejado, pero muchas veces hablo de que estas jornadas, estos congresos, evidentemente siempre hay muchos ponentes, muchas charlas interesantes, pero al final lo que más valora la gente es el hecho de estar con otros entrenadores, de sentarte con uno, hablar, oye, me pasa esto, ah, pues a mí también, oye, mira, te doy mi teléfono. Total, total. Esto yo creo que es lo más rico de todo. Sí. Y, por supuesto, yo creo que esto es fantástico. Y enlazándolo un poco con lo que hablamos antes de lo- que los mejores tenían que estar en todos los niveles, es verdad que quizás la estructura de formación que hay, lo que haga entender al entrenador es que el mejor entrenador es el que entrena a los mejores, a los de alto nivel. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser entrenador, vale, pues hago el curso de instructor o el de nivel uno. Y si quiero ser mejor entrenador, ¿qué hago? Pues hago el de nivel 2, que es para entrenar jugadores avanzados. Y si quiero ser mejor entrenador, hago el de nivel. Entonces es como que, Es para claro, para ser profesionales. mejor entrenador tengo que irme para allá. Pero ¿y qué ocurre si mi pasión es entrenar a chicos iniciantes, jóvenes de mini tenis o lo que sea? Sí, en la Yo base. quiero ser el mejor o quiero ser muy bueno en eso. Entonces, ahora lo que también se está haciendo en algunas federaciones, la ITF también lo está reconociendo, es no solo el desarrollo en una línea, sino también en vertical. Es decir, que si tú eres entrenador de nivel uno, cuando tienes X años de experiencia, X horas de formación, pues llámalo como quieras. Puede ser entrenador nivel uno máster, o la Vale. nomenclatura que queramos. Es decir, que uno pueda crecer para un determinado nivel de jugadores y pueda mejorar en ese nivel. Y creo que es algo también muy interesante a tener en cuenta. Ya reivindico desde aquí un poco la terminología, de que seamos todos igual. Escucho curso de entrenador de tenis iniciación. En otro lado, curso de instructor de mini tenis regional. En otro lado, curso de también nosotros dos porque estamos muy metidos en la formación, pero sí que, no sé, yo particularmente de española pediría una nomenclatura común en todas las formaciones, ya no solo las regladas. No sé si me estoy explicando. En nivel uno monitor de tenis, nivel 2 no, sino también en otras formaciones que tuviéramos una nomenclatura,
no sé, yo soy muy igual que congreso de tal, y a lo mejor ha sido una jornada. No, usted no le puede denominar congreso, es una jornada de tenis de lo que sea, ¿no? Hmm. O si es congreso, pues tiene que tener este formato. O sea, que podamos llamar a las diferentes cosas. Esto pasa con los torneos. Si tú quieres montar un circuito nacional, tiene que estar en X comunidades autónomas, tiene que tener árbitro en las finales, tiene que tener un mínimo de 20 jugadores. Ostras, pues igual la formación. Si tú lo quieres llamar Claro, jornada, si tú lo quieres llamar congreso, si tú quieres montar un curso de X horas, tienes que denominarlo así, no sé. Que no estoy criticando, estoy dando ideas para que lo hagamos bien, porque si no, el monitor o el técnico que empieza lo estamos volviendo loco, creo yo. totalmente de acuerdo. Y sobre todo, algo que ayude a diferenciar o que diferencie claramente lo que son cursos de certificación o cursos, digamos, de formación homologados con cursos de lo que suele llamar Formación formación continua. continua. Ok. Es decir, porque puede haber entrenadores que lo que tú dices no tengan muy claro y vayan a un curso de formación continua pensándose que en 1 o 2 días están haciendo un curso de certificación que puede tener una carga de 200 horas. Y Pero claro, si no es lo mismo. homogenizamos la nomenclatura, todo el mundo lo tiene claro. Mm. O sea, sí o sí, si sacas un curso de lo que te salga de las narices, la nomenclatura tiene que ser esta. Y para mí sería bueno esta reivindicación. Igual no llevamos 2 tortazos por ahí en comentarios o en... No, yo, a ver, yo al menos, que soy el que la ha propuesto, pero repito que guay, que no pasa nada, que bienvenidos a los comentarios y tírale, que mi idea es intentar mejorar esto desde compartir cosas y a lo mejor este es un buen foro que nos suele ver bastante gente, pues oye, que llegue a donde tenga que llegar, que es importante, sobre todo para los jóvenes que se están formando, lo que acabamos de decir. Vamos, o sea, yo lo veo importante, vaya. sí, yo lo que creo, sí, sí que realmente los cursos de técnico nivel 1, nivel 2, nivel 3, la nomenclatura está clara porque esto viene Ahí, desde el Consejo Superior de Deportes, ahí etcétera, está, ahí hace un montón, y por ley, y da igual que sea tenis, que ahí sea está. escalada, todos se Eso está llaman claro. igual. Y luego es verdad que no sé hasta qué punto cuando, no sé, si yo tengo una empresa privada y monto un curso, le puedo llamar como yo quiera, entiendo. Entonces, claro, a nivel federativo, no sé hasta qué punto se puede, eh, creo que no se puede regular, básicamente. Pero bueno, entiendo la idea que dices y claro, yo creo que al final, el objetivo final sería, oye, que aquellos entrenadores jóvenes que están empezando en el mundo de la formación, que tengan claro qué es lo que están haciendo. Yo al menos hablo de federaciones, ¿eh? Que le llaman instructor regional y otra le llama entrenador de mini tenis. No, hombre, Ya, no, tío, no me, o sea, dale un único, un, un único título. O sea, ya no, claro, a las privadas, pues bueno, pero también cuando ya vean que todos tenemos esta nomenclatura, a lo mejor la privada también se adapta, ¿sabes? No sí. sé. Yo hablo incluso de federaciones que deberíamos de tener el mismo título. Y ya está. Pero bueno, pasa a la siguiente si tenemos más. Le hemos dado Sí, una vuelta ahí a la formación, que también era sí, necesario por te teníamos aquí, pues había que darle una vuelta a ver cómo va, ¿no? sí, yo creo que ya vamos a ir cerrando, Tony, Como tú que, veas, tú que eres al el final jefe estoy de viendo ahí esto. que llevamos ya más de hora y media, aunque nos Ostras, hayan pues parecido 10 minutos. sí. Em, Nosotros y nos nada, mola y podemos tirarle. claro, simplemente por cerrar un poco el tema del libro, creo que sí que estaría bien que, pues que hablaras un poquito de qué opciones hay, si a alguien le interesa pues adquirirlo, qué opciones hay en Ok. cuanto a formatos, dónde pueden adquirirlo, si quieres comentar precios, no lo sé. Ahí sí que te dejo un poquito abierto para que compartas. Venga, pues le tiro. Lo primero, súper, bueno, necesario, si habéis llegado hasta aquí y mencionáis, porque sí que quería algo para estos oyentes de este podcast, de este episodio, si ponéis en comentario libro de tenis, dejaré un enlace bien en la descripción y en el primer comentario fijado donde vosotros pincháis en el enlace y os mandaré ese detalle. Es importante que en comentarios pongáis libro de tenis y porque quieras que no, la plataforma sí nos mueve un poco y también, pues en la descripción simplemente pinchar para rellenar un poco cómo es tu nombre y tu correo,
para que te pueda llegar ese regalillo, ¿no? Por así decirlo, pues del prólogo, de la introducción y tal. Mencionar que el prólogo nos lo ha hecho Samuel López, mejor entrenador ATP 2025, nombrado recientemente, y que ha entrenado a un montón de jugadores top, o sea, desde Nico Almagro, Guillermo García López, Pablo Carreño. Es verdad que ahora se le está conociendo, yo creo, más porque es el actual entrenador del número 1 del mundo, de Carlos Alcaraz, pero que Samuel venía ya de entrenar a un montón de jugadores, entre ellos Pablo Carreño. Pues bueno, os mandaría ese prólogo, esa introducción, para que lo tuvierais ahí a mano. Y los formatos, al final hemos decidido 3. El tapa blanda, bueno, he decidido 3. El físico, ¿vale? El libro físico y el audiolibro, los 3. El precio, a mí me preocupaba que la versión digital fuera más baratita, porque a veces cuando yo he lanzado cursos o estos mismos podcasts en Latinoamérica, como bien dices tú, nos escucha muchísima gente. O sea, si tú ves las audiencias, a veces España es la 1, pero, o sea, el 30% a lo mejor. Luego el 20 y pico es México, el 18 es Chile, Argentina. O sea, dices tú, qué locura. Escuchan mucho y es verdad que ellos sí me decían, se nos hace más caro a lo mejor esos 20 euros o dólares, y por la versión Kindle son 5 euros, con lo cual esa es mucho más asequible, ¿vale? Y la versión audiolibro creo que son 10, algo así, más o menos, 5, 10 y 15 y 20, ¿vale? Por así decirlo. Y yo creo así que te he comentado todo. Si queréis mencionar eso y habéis llegado hasta aquí, pues guay, os hago ese regalillo. Animaros, ahora mismo estamos todos 4, así que estoy muy contento con ese lanzamiento. Espero que el comentario que he leído no se sienta ofendido la persona que lo mandó. No he dicho nombres, ni he dicho de dónde es. Puede ser de España o de fuera, o yo qué sé. He intentado decir 4 comentarios y saltarme alguna cosa donde me decía algo así más concreto por si lo podíais descubrir. Pero yo que sé, que me hacía mucha ilusión. Perdona que me han llegado algún comentario más. Pero joder, esos comentarios molan mucho. Ese es el motivo, tío, de hacer este intercambio, ¿no? Y de hacer estos podcasts y no sé. Era el objetivo de lanzar ese conocimiento. Y de hecho, cuando yo te hablaba, perdona que me enrolle tanto, pero cuando te hablo de las cosas me vienen a la cabeza. Cuando yo hablo de técnica, de no sé qué, es que me viene Rosa. De cuando ella habla de la técnica, de tal, cuando hablamos de táctica, de mover la bola, de intención con la pelota, me viene Pepe. Cuando yo hablo de sistemas complejos, cuando yo hablo... O sea, me vienen personas que han pasado por el podcast, que sé que lo han dicho, que sé que lo han nombrado, que sé que me la han cogido, me la han metido en la cabeza y yo he dicho, ostras, este tío, ¿por qué dice esto? ¿Qué quiere decir? Cuando lleva muchos años, lleva mucho tiempo, ha entrenado muchísima gente, te está explicando como ya el café final, te lo está desgranando. Hay que investigar sobre esto, ¿sabes? Simplemente lo he ordenado, por así decirlo, que ya llevaba mucho corte el ordenarlo bien, ¿vale? Y que se quedara muy digerible, que el tono fuera fácil. Eso para mí ha sido sesión. El que el tono lo pudiera entender todo el mundo. Eso ha sido mucha sesión. Me he enrollado un pelín más, Rafa. Nada, Tony. Yo creo que vale la pena para Okay. todos aquellos que estén interesados. Y bueno, nos hemos alargado un poquito más de lo esperado, pero creo que también ha merecido la pena, porque Okay. después de tantas horas viéndote al otro lado, pues haber podido saber un poco más de cómo piensas, de cómo ves todo esto, pues yo creo que los oyentes seguro que les ha merecido la pena este tiempo. Así es que agradecerte y nada, y como estamos en estas fechas también, tanto a ti como a todos los que nos están escuchando, pues que este nuevo año vaya ahí muy, muy bien y que todos los proyectos y todo salgan adelante. Antes de cortar, agradecerte un montón. Yo que he estado en el otro lado, sé que es muy complicado y lo has hecho que te cagas. Te lo tenía que decir en abierto, te lo digo en serio, porque sé que hay momentos muy difíciles. Entre ellos cuando te he dicho lo de déjame que estoy buscando un email,
Hazme otra pregunta. Ostras, que a mí me hacían estas jugadas y yo decía, bueno, pero espérate, que está... O sea, te tienes que ubicar rápido y tirar. Y sé que ahí te he tirado un tiro muy raso y muy al pico y muy plano. Y hostia, o flexionas bien o no la sacas, ¿sabes? Nah, sé que entrevistarlo es muy fuerte, pero también me lo has puesto muy fácil. O sea que con poquitas preguntas ya tirabas. O sea que no hay ningún problema. Está muy bien, tío. Bueno, terminamos con Nos vemos en las pistas, que creo que es muy reconocible en este podcast. Adiós. Venga, Gracias, Rafa. Saludos a todos.